En un mercado en el que cada vez existen menos opciones económicas para abandonar el asfalto, Dacia nos propone con el Duster 4x4 una opción buena, bonita y podremos considerarla hasta barata en los tiempos en los que estamos, ya que esta versión 4x4 arranca en unos 26.000 euros, 27.590 si elegimos el paquete Extreme, así que vamos a probarlo y os cuento más cositas. El diseño exterior de esta tercera generación del Duster, no me digáis que no es bonito, es un coche muy atractivo, es un coche que la gente mira, es un coche que de hecho lo aparcas y te giras a mirarlo porque dices tú, joder, qué coche más bonito. Y eso en un Dacia, pues la verdad que es destacable. Estrenó esta tercera generación del Duster esta nueva parrilla con el logotipo nuevo de Dacia, ya lo hemos visto en el Sandero, en los últimos modelos presentados de Dacia, como por ejemplo el Dacia Sprint, pero en este Duster queda muy bien, queda como muy voluminoso, como muy todoterreno, con una estética muy chula, sobre todo en la vista frontal, con estos paragolpes con protectores de plástico de verdad, de los que tienen su función. Por ejemplo, si vamos a aparcar, veis que van pintados, no llevan ningún tipo de pintura, van en color negro, por lo tanto vienen muy bien para aparcar, para pasar por zonas un poco con ramas y demás. Tenemos esta parrilla que es donde iría la parte del radiador, pero fijaos en la parte baja, que es donde realmente se encuentra el radiador para refrigerarlo. Aprovechando también que os quiero enseñar un poquito lo que es el paragolpes. Esta versión, que es la 4x4, tiene diferentes medidas respecto a las versiones 4x2. Tenemos un ángulo de ataque de 31 grados, que es una cifra muy buena para tratarse de un SUV y que incluso es mejor que en algunos todoterrenos que nos encontramos en el mercado. También, como veis, tenemos zona negra en los pasos de ruedas, en los laterales, un plástico negro sin pintar, reciclado. Esta unidad lleva neumáticos de 18 pulgadas, una llanta de 18 pulgadas, y al tratarse de una unidad 4x4 llevamos unos neumáticos todo tiempo, unos All Season, unos Continental, que cuando dijimos la versión 4x4 directamente vienen con estos neumáticos que funcionan francamente bien. Si nos vamos a la vista lateral, en la parte superior tenemos estas barras, las barras de techo, que quedan muy chulas, que son muy parecidas a las que vemos en otros coches de la competencia, pero tienen una cosa muy curiosa, y es que con una llave de Allen, si levantamos esta tapita, pasan de ser longitudinales a transversales, es decir, esta parte de aquí la podemos enganchar allí y la del otro lado la podemos enganchar allí, formando unas vacas para poder llevar pues desde una tabla de surf, un cofre o lo que prácticamente queramos, es decir, tenemos las barcas ya incorporadas en el propio coche. Altura libre al suelo, también lo estáis viendo, 21,7 centímetros de altura libre al suelo, que es más que las versiones 4x2, una altura considerable que nos viene muy bien para abandonar el asfalto y despreocuparnos de las zonas un poquito donde el coche le cueste pasar, pues vamos a ir con el coche totalmente protegido porque es una altura muy buena. Parte trasera, paragolpes, 36 grados de ángulo de salida, también unos paragolpes muy recortados, unos paragolpes que, como estáis viendo en el vídeo, tienen muy poquito voladizo y hace que el coche pues sea extremadamente práctico, sobre todo si abandonamos el asfalto. Y una de las cosas del lateral que no me gusta es el tirador de las puertas traseras. Queda muy estético, queda muy bonito, parece un coche coupé, pero si tenemos niños o incluso a la hora de abrir resulta un poco incómodo el accionar el tirador porque va en una parte superior y si tenemos niños pequeños de 3-4 años les va a costar mucho abrir la puerta. En la trasera también encontramos un diseño atractivo. Es que es un coche bonito, es un coche que además tiene formas por todos lados. De hecho, si os fijáis en el propio portón, tenemos esto así como en forma de V, tenemos estos pilotos traseros también que la chapa se mete un poquito en el propio piloto, el lettering de Dacia con este color cobre que encontramos también en algunos accesorios del interior o en la carcasa de los retrovisores, o este alerón que le da un toque así como muy deportivo. Paragolpes. Cosas curiosas, tenemos sensores de aparcamiento totalmente ocultos, quedan como muy bien disimulados, tenemos el gancho de remolque que no hace falta meter el accesorio, sino que ya está incorporado, esto facilita mucho su uso en caso de que nos quedemos tirados y nos tengan que remolcar. Tenemos también la cámara trasera, encontramos también cámara en la parte delantera y en los retrovisores, no hace una imagen 360, pero sí podemos utilizar las cámaras de manera individual, incluso cuando ponemos el modo off-road nos da una opción de poder acceder a las cámaras para saber en todo momento por dónde estamos pisando o si nos encontramos algún obstáculo. También vamos a abrir el portón, damos acceso a un maletero de 358 litros. No es mucho, pero hay que tener en cuenta que se trata de la versión 4x4. Las versiones con tracción delantera tienen 474 litros y las variantes impulsadas por GLP
debido al que lleva el depósito de GLP en la parte trasera, tienen 348 litros, 358 en total esta versión 4x4. Cosas chulas que tiene, bueno, lo primero, tenemos esta bandejita de goma que queda muy bien y que está muy bien para, por ejemplo, utilizar, meter unas botas que estén mojadas, llenas de barro, está muy bien. Veis que ahora mismo lo he tirado ahí, pero quiero que veáis que va totalmente tapizado, que tenemos aprovechado lo que es los laterales del maletero muy bien. Tenemos el gato, porque esto dices tú, ¿para qué necesitamos un gato si ya hoy en día los coches no tienen rueda de repuesto? Bueno, pues este Dacia Duster 4x4 sí que lleva rueda de repuesto y además es una rueda de repuesto de verdad. Viene en una llanta de chapa, es de 16 pulgadas, es decir, no es la misma medida de 18 pulgadas que el resto de ruedas, pero no es una rueda de emergencia, es una rueda con la que podemos seguir circulando sin ningún problema, y eso pues está muy bien, porque al final llevamos una rueda que en caso de que pinchemos o rajemos una rueda utilizando el coche por campo, pues ponemos nuestra rueda y podemos seguir circulando. Tenemos unas pequeñas piezas que os contaré ahora cuando nos subamos dentro, que tenemos aquí en el portón y en el lateral para poder enganchar diferentes accesorios que nos venden en Dacia y que os contaré luego con más detalle. También los asientos se pliegan en dos partes, 60-40, y le da, bueno, pues una capacidad mayor, ya que si plegamos los asientos podemos aprovechar toda la segunda fila para llevar carga. Bienvenidos al interior del Dacia Duster, un interior bien resuelto, sin grandes lujos, sin materiales blanditos, sin paneles de las puertas acabados en cuero, de eso no encontramos nada, son todo materiales duros, materiales resistentes, materiales bien acabados y sobre todo materiales que están hechos para durar durante muchos años, y eso el Dacia Duster lo hace muy bien. Tenemos una postura de conducción buena, con un asiento regulable en altura, con un volante regulable en altura y en profundidad, eso es importante. Tenemos unos asientos que sujetan muy bien el cuerpo, con una tela tipo náutica, algo que está muy bien, sobre todo para poderlo limpiar con facilidad, ya que por ejemplo si lo manchamos de barro o se nos cae algo de líquido, lo que sea, enseguida con una bayetita húmeda lo podemos limpiar y no se queda marca. Eso creo que en este coche está bien resuelto. Y luego tenemos, por ejemplo, la instrumentación. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas, es una pantalla que, bueno, muestra buena información, pero para mi gusto va un poco lenta y está un pelín desaprovechada, sobre todo los laterales. En el Dacia Bigster eso se ha cambiado. El Dacia Bigster, recordar que es un Dacia Duster con más batalla y con más maletero, un tamaño superior. Tenemos una pantalla más grande donde aprovecha perfectamente los laterales y sobre todo tiene mejor resolución y mayor velocidad de proceso. En esta echamos en falta un poquito de fluidez y sobre todo de aprovechamiento del espacio. Tenemos una pantalla para el sistema multimedia de 10,1 pulgadas, intachable, un sistema multimedia muy sencillo. Funciona muy bien, con CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica, es rápida, se ve bien, tiene diferentes informaciones como por ejemplo un modo off-road, las cámaras se ven de manera decente, no es que tenga una resolución impresionante, pero bueno, se ven bien, cumple con su cometido perfectamente. Si nos vamos un poco a la parte, lo que es la parte baja, ¿vale? Tenemos el climatizador, un climatizador de una sola zona. En el Dacia Bigster sí que tenemos un climatizador bizona, tenemos una especie de guantera, una consola central con diferentes apartados, 2 tomas USB-C, un cargador de móvil por inducción, la caja de cambios manual de 6 velocidades y luego en esta versión 4x4 tenemos un mando redondo selector en el que podemos configurar pues el modo eco, el modo auto, que él va gestionando la tracción y un poco la dinámica de conducción del coche. Tenemos un modo nieve, un modo barro y un modo con la tracción bloqueable, es decir, el diferencial central se bloquea para repartir un 50-50 entre los dos ejes hasta un máximo de 80 km por hora, que eso está muy bien porque hay otros sub que también tienen ese bloqueo de la tracción, pero solo aguanta hasta 45-50 km por hora y en este Dacia Duster aguanta hasta 80, que está muy bien. También tenemos un control de descenso que funciona muy bien, que funciona entre 15 y 30 km por hora, pero que tiene una característica muy curiosa y que me ha gustado mucho, es que cuando ponemos el punto muerto, el control de descenso funciona hasta 5 km por hora. Esto para descender por zonas muy pronunciadas y que no queramos que el coche se embale, ponemos punto muerto, control de descenso y el coche automáticamente no pasará de 5 km por hora. También cosas chulas que tiene, por ejemplo en el lado izquierdo tenemos diferentes botones, entre ellos uno que desactiva los sistemas HADAS con solo pulsar un botón. Podemos configurar para decir qué HADAS queremos que quite cada vez que pulsemos el botón. Lo pulsamos y automáticamente todos esos HADAS, por ejemplo, el lector de señales, el asistente de carril, etcétera, etcétera, lo podemos configurar para que lo pulsemos una vez y nos olvidemos totalmente.
Y el resto, pues, qué contaros, que la verdad que, bueno, pues es un coche bien hecho, sin grandes lujos, sencillo, pero muy atractivo. En cuanto a las plazas traseras, la verdad que para el tamaño del coche está muy bien. Son unas plazas traseras con buena altura para la cabeza, con buen espacio para las piernas y con buena anchura. Tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Las cosas buenas, por ejemplo, tenemos tomas USB-C, que está muy bien, sobre todo para los pasajeros traseros, para poder cargar smartphone, tablet y demás. Tenemos bolsas tras los respaldos de los asientos delanteros. Tenemos asideros, esto que prácticamente en muchos coches ya no existe, aquí tenemos asideros. Tenemos huecos en las puertas para poder guardar prácticamente lo que queramos. Cosas un poco que empañan este interior. El acceso es un poco complejo, debido a que es un poco alto y que tenemos un montante en la parte baja bastante voluminoso. Para acceder al interior es un poco raro, ¿vale? Al final tienes que levantar mucho la pierna y al final, bueno, pues no resulta del todo cómodo. Tampoco tenemos salidas de aire en estas plazas traseras. No hubiera costado nada aprovechar esta guantera, haber canalizado una salida de aire desde delante para tener climatizador o para tener aire frío o caliente en estas plazas traseras. No hace falta que pongamos un climatizador, pero sí unas salidas. No tenemos tampoco apoyabrazos en la parte central, que bueno, tampoco es que se eche mucho en falta, pero hay gente que sí que le gusta tener, sobre todo si vais a viajar mucho atrás, si tenéis niños y demás, pues tener un apoyabrazos atrás. Cosas chulas también que tengo o que contaros de este coche. Veis esto de aquí, ¿vale? Esto lleva una serie de accesorios, este Dacia Duster, y lo llevan ya casi todos los modelos de Dacia, una serie de clip que podemos enganchar diferentes accesorios, desde una linterna a una papelera, a prácticamente este soporte de móvil, repartidos por todo el habitáculo, tanto en la parte delantera, trasera y maletero, ¿vale? Son unos accesorios que son muy económicos, muy baratitos y bueno, pues este por ejemplo es un soporte para el teléfono móvil, que lo llevamos en la parte delantera, pero vais a ver que lo enganchamos así y podemos colocar nuestro teléfono móvil aquí en estas plazas traseras y disponer de él para poder ver películas o lo que queramos. También podemos poner una linterna o lo que se nos antoje. Hay un montón de accesorios y esto, bueno, pues es una solución muy sencilla, una solución muy práctica y sobre todo que estos accesorios son muy económicos, los venden en la página web de Dacia y la verdad que, bueno, pues te pueden solucionar sobre todo alguna cosa que necesitemos. Por ejemplo, vamos a poner una papelera, una linterna, pues lo tenemos disponible. Pues como veis ya voy conduciendo este Dacia Duster, esta versión 4x4 que lleva un motor 1200 turbo gasolina de 3 cilindros y 130 caballos y voy a aprovechar a hablaros un poquito de lo que es la gama Duster. Por la parte baja tenemos una versión equipada con un pequeño depósito de GLP que le da una autonomía de unos 300-400 kilómetros, que lleva un motor que desarrolla 100 caballos, también turbo y también con red de 48 voltios, por lo que tiene la pegatina Eco de la DGT, como el resto de versiones del Dacia Duster. Por encima tenemos este mismo motor, el 1200, 3 cilindros turbo, 130 caballos, pero con tracción al eje delantero y caja de cambios automática. Tenemos la versión híbrida, que es un híbrido convencional, es decir, tenemos un motor de 4 cilindros, gasolina atmosférico, un 1600, que en total, junto con el motor eléctrico, desarrollan 140 caballos y llevan una caja de cambios automática. Y luego tenemos esta versión 4x4 con cambio manual, solo se puede elegir y coger con cambio manual, que desarrolla 130 caballos. Por lo tanto, todas las versiones del Dacia Duster tienen la pegatina Eco de la DGT, ya que son vehículos que llevan un sistema mild hybrid. Hablando un poco del comportamiento del Dacia Duster, es un coche agradable de conducir. Es cierto que, por ejemplo, la dirección es un poco blandita, podría tener un poco más de tacto. Te acostumbras a los pocos kilómetros de estar conduciendo, pero es cierto que cuando lo coges la primera vez echas en falta un poquito más de resistencia en esta dirección eléctrica. El cambio de esta versión 4x4, cambio manual de 6 relaciones, con una primera y segunda tirando a cortitas, no llega a lo corto que era, por ejemplo, en el Dacia Duster de primera generación, que la primera velocidad de las versiones 4x4 era prácticamente como una reductora. Yo echo en falta que, por ejemplo, la primera y la segunda velocidad, sobre todo la primera, fuera un poquito más corta, sobre todo para poder utilizar el coche en situaciones comprometidas en campo, donde echamos en falta, pues, por ejemplo, una reductora, y ya que no tiene reductora, pues qué tal meterle una primera velocidad muy cortita como anteriormente. El resto es un cambio que está bien escalonado, tiene un buen tacto.
Es cierto que cuando manejas el embrague hay veces que tiene un pequeño tirón, no llega a ser del todo suave como sí sucede en otros sub de la competencia, donde parece que el acoplamiento cuando metes la marcha, sueltas el embrague, se hace de manera más suave. En este Dacia Duster es un pelín brusco, pero bueno, el resto la verdad que muy bien. El comportamiento en carretera es más o menos tirando a confortable. Y aquí os voy a decir una cosa, porque probé este coche hace unos meses en la presentación internacional. Comenté en la prueba que la suspensión tenía un tacto blando, confortable, pero que no llegaba a filtrar del todo cuando el asfalto se ponía muy roto, cuando pasábamos por zonas bachadas. Había momentos que la dirección hacía cosas raras. Yo creo que era un problema de muelle duro y amortiguador blando. Había una configuración un poco rara, lo comentamos durante la presentación, y es cierto que todas las unidades que he probado después, o sea, unidades ya de prensa, unidades que ya están a la venta en la calle, he notado que eso lo han corregido. Yo no sé si eran sensaciones mías o que directamente, bueno, pues han hecho algo. Pero el coche ahora, aparte de tener una suspensión tirando a confortable, que está muy bien, porque es el planteamiento real de este coche, cuando pasamos por zonas rotas, el coche funciona muy bien, el coche pisa muy bien, no hace cosas raras en la dirección, y creo que el tarado que han conseguido hacer ahora, tanto del muelle como del amortiguador, es bueno. En esa presentación probé tanto las versiones con tracción delantera, que llevan un sistema en el eje trasero, un eje de torsión. En las versiones 4x4, como es esta que estamos probando, la suspensión trasera es independiente, pero probé las dos versiones y las dos me parecieron como que o no estaban del todo terminadas o han hecho alguna modificación en suspensiones, porque ahora las versiones que he podido probar, como digo, funcionan muy bien. Planteamiento cómodo, buena visibilidad tanto delantera como lateral, vista trasera buena a pesar de que la luneta trasera es pequeñita. Y luego una cosa que me ha gustado mucho es que en ciudad el coche tiene un radio de giro muy cortito. Es cierto que pese a que la dirección le falta como un punto de dureza, tiene un buen radio de giro, hace que el coche sea muy dinámico, y sobre todo para callejear y demás está muy bien. El resto del coche, pues confortable, un coche que está muy bien, y un coche la verdad que ideal para el uso que le vamos a dar, tanto en carretera como en ciudad. Eso sí, os voy a contar una cosa, que es cierto que ha mejorado mucho respecto a las anteriores generaciones del Duster, pero que no llega a ser del todo óptimo, ¿vale? Es el tema de la insonorización. Los anteriores Dacia Duster eran coches rumorosos en cuanto a aerodinámica, ¿vale? Era un coche que circulabas a 120, 130, sobre todo la primera generación del Duster, era un coche que se filtraba mucho el ruido aerodinámico al interior. La segunda generación eso se mejoró, y en esta tercera generación es cierto que el coche es mucho más silencioso que las anteriores generaciones del Duster, pero no llega al nivel que, por ejemplo, pueda tener un Jeep Avenger, que es un coche de la competencia, un Peugeot 2008 o un Suzuki Vitara. Son coches, todos estos que he nombrado, más silenciosos que este Dacia Duster, y ya no solo por el motor, que es cierto que el motor, pese a ser un motor de 3 cilindros, prácticamente no llega a ese ruido característico, ese sonido un poco más ronco al interior, pero sí se nota que cuando circulamos a alta velocidad, por encima de 120 km por hora, y sopla un poco de viento, llegan más ruidos aerodinámicos al interior que en cualquiera de sus rivales directos. Se ha mejorado respecto a las anteriores, pero sigue siendo una cosa que no iguala o mejora a la competencia. Otra de las cosas que os quiero comentar de este Dacia Duster, aprovechando que vamos por una carretera de curvas, es que es un coche que a mí me parece ligero. Es un coche que entras en curvas, es cierto que al final tiene una suspensión blandita, que tiene unos movimientos de la carrocería bastante generosos, pero se muestra ligero al tacto de volante en cuanto giramos, al tacto de acelerador, al tacto de freno, y sobre todo se nota ligero cuando circulamos por pistas. Durante mi semana de pruebas, el otro día, por ejemplo, me metí en un barrizal bastante complicado, en una zona rural, una zona camino con mucho barro, habían pasado las máquinas que estaban talando árboles y estaba la zona muy embarrada debido al agua y demás. Hubo un momento que me pensé si realmente iba a pasar, porque encima estaba en subida, le puse la tracción total con el bloqueo central y el coche subió con una facilidad pasmosa. Es cierto que en ningún momento el coche hizo intención de pararse, y ahí lo que percibí es que el coche es realmente ligero, porque prácticamente no tenía inercias. Al final le iba guiando con la dirección por donde quería, había un par de zanjas, el coche
intentó sacarme un par de veces de las zanjas, pero debido al peso que tiene, que es un peso bastante contenido, lo llevas muy por el sitio y eso al final, bueno, pues se deja notar en que el coche dinámicamente pues funciona muy bien, que no tiene un peso como sucede en muchos todoterrenos que ya supera los 2000 kilos y que hay veces que cuando el terreno está arcilloso, hay barro, nieve y demás, al final ahí notas en exceso que el coche pues al final tiene ese extra de peso y que tiene muchas inercias. Este Dacia Duster es un coche que, como digo, pese a la suspensión blanda, tiene muy poca inercia y se nota muy poco pesado. Pese a todo esto, el Dacia Duster tiene un comportamiento en campo muy bueno. Aquí vamos a hacer un par de apreciaciones, ¿vale? Si lo comparamos con un todoterreno puro, evidentemente un Dacia Duster es infinitamente peor que cualquier todoterreno. Un Land Cruiser, un Jeep Wrangler, un Mercedes G, evidentemente no se asemeja en nada, ni en precio, ni en concepto, ni en el cliente que se compra el coche, ¿vale? Si lo comparamos con un SUV, Peugeot 2008, Jeep Avenger, Suzuki Vitara, etcétera, es un coche que destaca por su comportamiento en campo, y eso, para quien quiera un coche de este tipo y quiera que, bueno, pues que tenga un comportamiento en campo muy decente, este Dacia Duster es muy bueno, porque al final tenemos unas cotas, como os he dicho antes, bastante buenas, 21,7 centímetros de altura libre al suelo, que está bastante bien. Tenemos una tracción total conectable, aunque tenemos un modo automático que funciona hasta 80 km por hora, y luego tenemos diferentes modos de conducción que nos ayudan a través de la electrónica a avanzar en zonas complicadas como puede ser barro, piedras, nieve, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el coche, el planteamiento que tiene es bueno. Lo que no me ha terminado de convencer es el motor, ¿vale? Tenemos el motor, un motor gasolina, con una respuesta a bajas vueltas que en carretera no está nada mal, pero que en campo sí que es cierto que necesitamos un poquito más de par. Es cierto que en ciertos momentos, cuando vamos circulando por carretera, el motor eléctrico, esta batería de 0,8 kWh junto con el motor eléctrico, hacen que tengamos una especie como de impulso extra que hace que tenga poco lag el motor, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, lo utilizamos en campo y necesitamos recurrir mucho, sobre todo en una subida, en una zona con desnivel, zanjas y demás, al final tenemos que recurrir mucho al embrague, lo que al final repercute en que podamos cargarnos el embrague y que no tenga ese extra de potencia, ese extra de par que sí que, por ejemplo, tenía las versiones turbodiesel de la anterior generación del Duster, que tenía una respuesta a bajas vueltas muy buena y que compensaba el no tener reductora o el no disponer de un cambio automático. Ahora mismo lo que tenemos es un motor con menos par y una caja de cambios manual que tampoco ayuda a solventar situaciones complicadas, ¿vale? Si tuviéramos una caja de cambios automática con 7 relaciones, por ejemplo, como llevan las versiones normales del Duster, podríamos jugar incluso con lo primero, que no se nos va a calar, que al final el coche gestiona ese embrague, y podríamos disponer de una primera velocidad que actuara como una reductora. Entonces, a mí sinceramente, el que no disponga de un motor diésel, Europa manda, los motores diésel fuera, el Dacia Duster no tiene motores diésel, pero que por lo menos pudiera tener o bien una reductora que se le puede instalar sin ningún problema, o bien una caja de cambios automática, puesto que el resto de versiones del Dacia Duster la tiene. Con eso creo que este coche sería o ganaría bastantes enteros en su comportamiento en campo. Es cierto que luego cuando vas circulando por pista, pues al final el amortiguador tiene las limitaciones que tiene, el chasis tiene las limitaciones que tiene y los recorridos de suspensiones tienen las limitaciones que tienen, porque no nos olvidemos que al final esto tiene una plataforma de un turismo, una plataforma monocasco, con la suspensión que tiene, con los amortiguadores que tiene, y en cuanto tenemos un poquito de desnivel o metemos el coche en una zanja, la rueda enseguida despega porque prácticamente no tiene recorrido de suspensión, como sí que tiene un todoterreno convencional. Pero aun con esas, si tuviera un poquito más de para bajas vueltas o una caja de cambios automática, este Dacia Duster sería un coche perfecto para circular por campo. En cuanto a los consumos, ¿cuánto gasta este Dacia Duster con esta tracción total y este motor 1200 turbo de 130 caballos? Bueno, el otro día hice un viaje a Galicia, velocidades normales, tirando altas, el consumo medio se me quedó en 9,1 litros. El otro día hice el Galicia-Madrid a velocidades un poco más tranquilas y el consumo se quedó en 7,3 litros. Es cierto que no es un consumo bajo para tratarse de un coche con pegatina eco,
pero hay que tener en cuenta que el coche es alto, hay que tener en cuenta que tenemos tracción total, hay que tener en cuenta que tenemos un peso, aunque prácticamente no se note, y al final, pues bueno, pues repercute en que tengamos unos consumos medios, incluso yendo tranquilos, de unos 7 litros, 6 litros y medio, 7 litros, que a ver, sinceramente, no está nada, pero que nada mal. Y hasta aquí la prueba de este Dacia Duster 4x4, un coche que a mí sinceramente me ha gustado mucho, que lo considero muy planteable para los que estéis buscando un SUV de este tamaño y queráis tener ciertas aptitudes 4x4 para abandonar de vez en cuando el asfalto y no queráis dar el salto a un todoterreno, que evidentemente son más caros, y que bueno, pues al final este tiene un planteamiento muy campero. La única pega, como os he comentado, el motor. Un motor que ciertamente está bien, dinámicamente funciona, lleva un sistema mild hybrid con la pegatina Eco, pero que en ciertas situaciones en campo se echan falta un poco de respuesta a bajas vueltas y echamos en falta sobre todo un motor turbodiesel como tenía el anterior Duster, que tenía muchísimos más par abajo y que movía mucho mejor el coche, sobre todo cuando llevamos la transmisión 4x4 conectada en ciertas situaciones. También le vendría bien a este Dacia Duster una caja de cambios automática en esta versión 4x4, sobre todo para no sobrecargar de esfuerzo al embrague en ciertas situaciones, en subidas, en zonas donde tenemos un poco de desnivel y tenemos que tirar de esa transmisión. Hay una caja de cambios automática con una primera un poquito más corta que actúe como una reductora, sería perfecto. Y ya por pedir, ¿qué tal una reductora para este Dacia Duster 4x4? Sería perfecto, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nuestra prueba de hoy. Cualquier comentario, sugerencia o duda o pregunta, nos lo ponéis y os lo contestaremos gustosamente.